Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Un saludo muy especial para toda la teleaudiencia y radioaudiencia en esta hora, como también a los hermanos y hermanas que nos siguen por el internet. Sean bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día, miércoles 20 de noviembre. Estamos a la mitad de la semana y hoy es un día de servicio, de oración y testimonios en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Tengo el privilegio esta noche de predicar en la iglesia. Estoy predicando un miércoles sí y un miércoles no. Y esta noche tengo el privilegio de compartir la palabra con los hermanos, por supuesto después de dar los testimonios y orar por las necesidades. Invito a los amigos televidentes, radioyentes, que vengan a congregarse también con nosotros los miércoles. Es verdad que el sábado es el día de fiesta, el día del Señor, pero el miércoles es el día de oración y testimonios. Vengan con nosotros hoy a las 7:30 en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Les esperamos. Voy a presentar a quien me va a acompañar este día en la lección, como es mi esposa María Elena. Buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo están, hermanos? Un saludo para cada uno de ustedes, para toda nuestra audiencia. Agradecemos mucho que ustedes estén sintonizando este programa. Gracias a Dios, porque yo sé que ustedes también son bendecidos con su palabra, así es que sean todos bienvenidos a este estudio. Y para comenzar, vamos a ponernos de rodillas para orar. Bendito y eterno Padre Celestial, muchas gracias, Señor, le damos en esta hora por su misericordia, por su bondad, porque usted es bueno, Señor, y cada día nos muestra sus misericordias. Querido Dios, en esta hora pedimos de su presencia en este estudio, que su Espíritu Santo toque nuestras mentes, nuestros corazones, al escuchar y al estudiar, al leer esta palabra, Señor, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, y que, Padre, podamos aprender mucho de ti, Señor, y sobre todo estar dispuestos a ser transformados, Padre. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado, ayúdanos a tener más amor, ayúdanos, Señor, a amarte tanto que estemos dispuestos a obedecerte y así también a enseñarle a otros, Señor, de tu amor. Gracias, Señor bendito, por lo bueno que eres. Quédese con nosotros en este estudio porque lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuando con este análisis sobre la vida de Judas, especialmente, pues, su carácter, nosotros vamos a mirar hoy nuevamente cómo él revela las expectativas que tenía acerca de Cristo. Y es que, María Elena, Jesús dijo en cierta ocasión una declaración que se ve claramente que Judas y los discípulos no la habían entendido. Dice el Espíritu de Profecía, y lo vimos en una lección pasada, que esta declaración que vamos a leer ahorita, constantemente el Señor la había venido diciendo durante su ministerio, y los discípulos la habían escuchado, pero no la comprendieron. Bueno, hermanos, vamos a leer esta declaración en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36. Y nos dice, respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Noten, hermanos, la declaración de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Ya nosotros vimos, no sé, hace 2 semanas creo, pero una de las lecciones pasadas, que esta declaración que Jesús está dando aquí, en un contexto, pues, digámoslo así, cronológico un poco diferente,
la había dicho esta expresión a lo largo de su ministerio, dice el don profético, pero que los discípulos no comprendieron eso, aunque el Señor se los había estado recalcando, que su reino no es de este mundo. Y bueno, Judas, pues, es uno de los que menos ha entendido esa declaración. Pues hemos mirado nosotros en su accionar que él sigue aferrado a la idea de que él debe establecerse ya como rey. Quiso forzar ese establecimiento como rey en la alimentación de los 5,000. Allí él movía, incitaba a la gente para que por la fuerza lo coronaran. Y así sucesivamente nosotros hemos visto cómo él, sus movimientos que hizo en relación con la entrega, siempre fueron pensando en que pues él tenía toda la característica para establecerse como rey. Entonces, pues esta declaración Judas no la entendió. Y es que cuando Jesús dice que el reino de él no es de este mundo, claramente está diciendo que su reino no es un reino mundano, su reino es un reino espiritual. Su reino no se impone por la fuerza. Su reino, el dominio de él lo tiene en el corazón de aquel que le acepta y le recibe como su Salvador personal. En el reino de Cristo, hermanos, no hay lugar para las armas, no hay lugar para la sublevación, para la sedición, no hay lugar para las revueltas. En el reino de Cristo, lo que hay es puro amor, pura gracia. Es más, cuando Cristo decía que el reino de los cielos se había acercado, Él estaba hablando del reino de la gracia, que se estampaba en los corazones de todo aquel que le recibía como su Salvador. Sabemos que vendrá el reino de gloria, que será cuando Él venga en las nubes de los cielos. Pero lo que Él vino a establecer en su primera venida y que todavía se mantiene es el reino de la gracia. Los súbditos de ese reino somos nosotros, mis hermanos, usted y yo, que le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. Nosotros somos sus súbditos. Y Él reina en nuestros corazones. Pero Judas y los discípulos no lo entendieron así. Y María Elena, ¿por qué razón? Específicamente podríamos decir que Judas, bueno, y también los demás que estaban aquel día allí oyendo en el salón allí de Caifás, ¿por qué razón decimos que estas personas realmente nunca comprendieron esto? Bueno, porque mira lo que dice el libro Deseado de todas las gentes, página 669. Nos dice que Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como hijo de Dios y suplicándole que se librase. Luego nos dice, pero si era el hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se libraba de sus ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Hermanos, como ustedes pueden mirar, este tipo de pensamientos que albergaban, pues era en la connotación de que pues si era lo que decía ser un rey, que había venido a establecer un reino, ¿por qué no se libraba de las ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Y Judas decía que le rogaba, dice aquí que le rogaba que se librara. Pero librarse, hermanos, librarse implicaba pues ejercer la violencia. Librarse implicaba que incitar a otros a pelear por él. Esto, hermanos, implicaba derramar sangre. Esto implicaba imponerse como rey por la fuerza. Cuando estos decían que se libre de las ataduras, que triunfe sobre sus acusadores, cuando Judas le decía, líbrate, hermanos, era prácticamente una incitación a ejercer la violencia, a imponer un reino mundano. En ese sentido, pues, no entendió la gente, ni Judas mismo,
qué quería decir Cristo cuando decía, mi reino no es de este mundo. Pero María Elena, ¿qué te parece si lees toda la declaración otra vez, de donde empezaste? Y pues nos cuentas aquí qué es lo que tú crees que como hijos del Señor ahora deberíamos de destacar como lección para aprender. Bueno, entonces decimos que el libro deseado de toda la gente nos dice en la página 669 que Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio. No sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo: para esta hora he venido al mundo. Un murmullo de sorpresas corrió por toda la asamblea. Con asombro presenciaron todos la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Otra vez sintieron la convicción de que ese hombre era más que un mortal. Pero si era el Hijo de Dios, se preguntaban, ¿por qué no se libraba de sus ataduras y triunfaba sobre sus acusadores? Interesante, hermanos, en esta lectura que hemos leído, vemos muchas cosas aquí que nosotros deberíamos de aprender estas características de nuestro Señor. Fíjense que aquí vemos, hermanos, que Judas en ese remordimiento por haber entregado a su Señor, porque eso no era arrepentimiento, hermanos. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera sido salvo. Pero la verdad es que él lo que tenía era un remordimiento por lo que había hecho por el Señor, porque él reconocía de que no era culpable. Él se sentía mal por lo que él había dicho. Pero entonces aquí vemos ese amor, eso es lo que me llama la atención a mí, ese amor, esa bondad de Dios, donde dice que el Salvador no reprochó a su traidor, sino que más bien el Señor seguía sintiendo amor y lástima por Judas, porque si ustedes ven, hermanos, desde que Judas estuvo en el ministerio con Cristo, Judas siempre demostró el carácter malo que él tenía. Siempre él demostró que era una persona que le gustaba mucho el dinero, la codicia era el problema de él. Y el Señor siempre tuvo mucha paciencia, siempre con amor le demostraba que él lo amaba y que era necesario que él cambiara su carácter. Sin embargo, Judas podía más la codicia que él tenía en cuanto al dinero que al hecho de ser transformado por Cristo. Entonces nosotros vemos aquí a un Judas que ahora pues estaba sufriendo porque se sentía culpable, no estaba arrepentido. Pero a pesar de todo, el Señor sabe que él no está arrepentido, pero igual el Señor con mucha... Aquí hay una palabra que me gusta que dice que con asombro, dice, presenciaron todos la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Y esta palabra longanimidad quiere decir generosidad, nobleza. Entonces, hermanos, qué bonito sería que nosotros en esta lección, este día, aprendiéramos que como Cristo, así debemos de tratar nosotros a las personas que nos ofenden, a las personas que nos maltratan, a las personas que no les caemos bien. No debemos ni de juzgarlas, no debemos de maltratarlas, sino más bien debemos de tener paciencia, de tener misericordia, de ser bondadosos con ellos, porque en esta lección estamos aprendiendo de que cómo Cristo trató a Judas, a pesar de que lo entregó, a pesar de que le falló, a pesar de que el Señor le mostró tantas veces su amor, él no quiso, pero aquí vemos cómo el Señor tiene estas características tan hermosas que nosotros como cristianos también necesitamos aprenderlas. Hermanos, mientras mi esposa destaca esa actitud de Cristo para con Judas a pesar de que lo traicionaba, como es la longanimidad, la bondad,
yo quisiera llamar su atención al hecho de que dice aquí que Jesús sabía que Judas no se arrepentía y que su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Hermanos, es admirable ver cómo Jesús trata al pecador. No voy a hablar más de eso porque mi esposa lo ha destacado ya suficiente. Pero, ¿cuál era el problema de Judas? ¿Y cómo el Señor lo trata a pesar de su problema? Bueno, el problema de él era que, pues, no estaba experimentando dolor por haber hecho lo malo. Sencillamente lo que estaba experimentando era un remordimiento. Sentía un gran peso de culpabilidad, pero era algo que no lo llevaba a reparar la falta. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es que el remordimiento te hace sentir culpable, pero tú no haces nada por cambiar. Tú solo sientes esa culpabilidad, pero tú sigues lo mismo. Y si es posible, vuelves a hacer las cosas peor. Pero el arrepentimiento, eso te ha dolido tanto y te duele tanto que tú no quieres volver a hacerlo. Allí nosotros miramos que estriba la diferencia entre Judas y Pedro, que ya hablamos de eso también. Hermanos y hermanas, nosotros debemos buscar encontrar el verdadero arrepentimiento, y ese solo lo concede Dios mismo. Miren, el verdadero arrepentimiento es como el que experimentó David. David decía en el Salmo 51, 1 al 14, apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades borra mis transgresiones. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua y tu justicia. Miren cómo este hombre está admitiendo su pecado, cómo él reconoce su falta, cómo le pide a Dios que se apiade de él conforme a su misericordia, cómo le pide a Dios que conforme a la muchedumbre de sus piedades borre sus rebeliones. Dice que él reconoce que ha pecado y siente, dice que ese pecado está allí. Él necesita esa limpieza, dice, con hisopo, y le ruega al Señor que lo limpie, al punto que lo deje blanco como la nieve. Pero noten, hermanos, en la oración lo que hace. Le dice que le dé un nuevo corazón. Esto es lo que Judas tenía que haberle dicho. En vez de decirle al Señor, líbrate. Mejor le hubiera dicho, he pecado. Mi corazón ha estado corrompido durante estos 3 años y medio. Te he seguido, pero mi corazón no ha estado contigo. Pero no, líbrate. Sabía que en esas palabras estaba implicado ejercer la violencia. Tiraba las monedas. Hacía eso de echarse a los pies de Cristo. Pero no le decía, me arrepiento. Me duele haber hecho todo lo que he hecho. No, se tira a los pies de Él. Le reconoce como hijo de Dios y le dice, líbrate. Sí, porque todavía Él tenía el plan que tanto había albergado de ser el segundo después de Jesús. En cambio David, miren ustedes, le dice al Señor, reconozco mi pecado, dame un nuevo corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación, que el Espíritu me sustente. Hermanos, miren qué diferencia. Este es el verdadero arrepentimiento. Aquí hay dolor, aquí hay deseo de un cambio, aquí hay deseo de ya no ser igual. Y cuando David fue perdonado, hermanos, cuando David experimentó ese perdón, en otra ocasión dijo, bienaventurado aquel, dijo, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 1 y 2. Hermanos, solo una persona que ha experimentado el perdón, solo una persona que ha experimentado esa paz como resultado de ser perdonado, puede decir como David, bienaventurado es, dichoso. Dice el don profético en El Camino a Cristo, páginas 24. Dice, la oración de David después de su caída, dice, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa. Y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuera purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Sentir, dice, un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder y se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Y precisamente, dice, en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad, dice que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas, a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón de Cristo. Hermanos, solamente entonces hay que venir a Él y decirle, Señor, dame ese don del arrepentimiento genuino, del arrepentimiento verdadero, del arrepentimiento que va acompañado del dolor por haber pecado. Porque, hermanos, si nosotros no experimentamos dolor por haber pecado, hermanos, nosotros nos bautizamos, nosotros nos hacemos cristianos y seguimos en lo mismo o peor. Yo creo que necesitamos orar para que el Señor nos regale a través de su Santo Espíritu el verdadero arrepentimiento. Necesitamos orar para que el Señor haga en nosotros, hermanos, el que sintamos dolor por haberle fallado, por haber pecado. Aquí nosotros vemos que Jesús sabía de que Judas, dice, no sentía un profundo arrepentimiento. Nosotros vemos que aquí la lección dice que Jesús, Él no sentía pesar por haber entregado al Inmaculado Hijo de Dios. Pero a pesar de todo eso, ya mi esposa ha destacado cómo lo trató. De manera, hermano y hermana, que termino en esta hora diciéndote que es posible que tú también hayas pecado, que es posible que tú también hayas hecho lo malo delante de Dios. Es posible que tú también hayas estado manifestando el carácter de Judas todo este tiempo. Pero mira, mi hermano, ven a Jesús ahora. Ven a Cristo. Ríndete a Él y dile, perdóname. Como David, dile, dame un nuevo corazón, donde yo no sienta todas estas características en mi vida como las de Judas, sino que refleje tu carácter. Hermanos y hermanas, si hay algo que aprender de la lección de hoy es que experimentemos el verdadero arrepentimiento aprovechando el grande amor, la grande bondad, la grande generosidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres que oremos por eso? ¿Quieres que le digamos al Señor que nos ayude
a experimentar el verdadero arrepentimiento y no el remordimiento de Judas. Mira hermano, mira lo que dice la lección hoy, que Judas dice, no fue reprochado por Jesús, aunque sabía que eso no era de verdad. El Señor le mostró el amor y le dijo, Judas, para esta hora he venido al mundo. Para esta hora, para morir, no para lo que tú piensas. Interesante cómo el Señor lo miró, dice, compasivamente. Así te vi a ti, mi hermano, y me vi a mí. Compasivamente en esta hora, Él no te reprocha, Él solo te dice, ven a mí. El que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué te parece si nos arrodillamos y venimos a Jesús con todo nuestro corazón? Vamos a orar. Padre Celestial, qué grande amor y qué generosidad y bondad la que manifestaste sobre Judas, al no reprocharle su accionar, a pesar de que sabías que no estaba arrepintiéndose de verdad, que no estaba sintiendo ningún dolor de estarte entregando. Señor, nosotros vemos entonces que eso nos dice que de la misma manera, a pesar de que hemos pecado, a pesar de que como Judas tal vez solo hemos sentido remordimiento en nuestra vida, a pesar de que hemos manifestado las características de Él, Señor, nosotros vemos que también tú, si venimos a ti ahora, tú también nos miras compasivamente y con tu generosidad y con tu bondad también nos perdonas. Amén. De manera, Señor, que en esta hora venimos a ti y te rogamos que nos des también a nosotros el verdadero arrepentimiento, el que experimentó Pedro, el que experimentó David. Señor, no más remordimiento por las cosas que hemos hecho mal, no más sentimiento de culpabilidad solamente y siguiendo haciendo lo mismo. No, Señor, queremos por favor ahora que el Espíritu Santo produzca en nosotros el verdadero arrepentimiento, el que lleva dolor por haber fallado, el que lleva dolor por haberte ofendido, el que lleva dolor por haber pecado, que nos duela, Señor, de manera que no deseemos volver a hacerlo. Pedimos eso, Señor, que nos lo concedas hoy, para que así todos verdaderamente experimentemos la paz de ser perdonados. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.